A ver, entremos de lleno en este análisis. Vamos a desentrañar un misterio legal enorme. Imagínense esto, una familia común y corriente en la ciudad de Chiclayo, Perú, peleando con uñas y dientes por una sola casita. No estamos hablando de corporaciones gigantes, no, sino de una batalla larguísima y agotadora por el hogar de toda la vida. Hoy vamos a desmenuzar el famosísimo caso del segundo pleno casatorio civil, una resolución que, literal, marcó un antes y un después definitivo en cómo funciona el derecho de propiedad en el Perú. ¡Empecemos! Y es que la gran pregunta que detona todo esto es súper común. O sea, si alguien vive en una casa por más de medio siglo, ¿la ley no debería decir automáticamente que ya es suya? Es una duda que mucha gente tiene en su día a día, y justamente esa simple pregunta fue lo que desató una batalla campal por una propiedad minúscula. Estamos hablando de un pedacito de tierra de apenas 31.51 metros cuadrados. Casi nada. Pero bueno, esta duda fundamental llevó a la familia Juncor nada menos que hasta la mismísima Corte Suprema. Para captar bien la magnitud de esta historia, tenemos que viajar en el tiempo hasta 1943. Ese año, el señor Rafael Juncor Castellanos se muda a esta casa en la calle Manuel María Izaga, número 769. Ahí formó su hogar y ahí mismo empezaron a nacer sus hijos, incluyendo a Gladys. Pasan las décadas, literal, pasa toda una vida. Y fíjense, recién en el año 2001, Rafael y Gladys deciden meter una demanda abrumadora para que los declaren dueños legales de una buena vez. 7 años después, tras un camino súper tortuoso en los juzgados, la Corte Suprema sacaría un precedente vinculante en 2008 que cambiaría las reglas del juego. Sección 1. La búsqueda de la propiedad, desmitificando la usucapión. Para entender por qué esta familia se fue a juicio, hagamos una pausa rápida y revisemos qué herramientas legales intentaron usar. Resulta que la familia se apoyó en algo llamado usucapión, o prescripción adquisitiva de dominio en términos más formales. Es un concepto fascinante. Básicamente, si posees un inmueble por muchísimo tiempo, puedes de hecho llegar a convertirte en el dueño oficial y legal. Así de increíble suena. Pero ojo, el sistema judicial no anda regalando casas como por arte de magia solo porque pasó el tiempo. Tienes que cumplir con requisitos súper estrictos. A ver, la ley pide 4 cosas básicas. Primero, la posesión tiene que ser continua, sin interrupciones. Segundo, pacífica, o sea, sin meterse a la fuerza. Tercero, pública, nada de vivir a escondidas, todo el mundo tiene que saberlo. Pero el paso 4, ese es el verdadero dolor de cabeza. Se llama animus domini. ¿Y esto qué significa? Pues que la persona tiene que actuar objetivamente como si fuera el amo y señor de la propiedad. Comportarse ante la sociedad como el dueño supremo, sin reconocer absolutamente nadie más por encima. Ahora, como Rafael y su hija Gladys presentaron esta demanda gigante juntos, usaron otro as bajo la manga que está en el Código Civil, la coposesión. Afirmaron que ambos poseían la casa de forma conjunta, en el mismo grado. Y la verdad, su argumento en teoría sonaba impecable. Si ambos llevaban ahí 60 años compartiendo el techo, pues ambos tendrían el mismísimo derecho de exigir esta usucapión para convertirse en copropietarios. Suena lógico. Sección 2. Inquilinos contra dueños. El error fatal. El tema es que los dueños registrados no se iban a quedar de brazos cruzados, y en pleno juicio salió a la luz un detalle que destruyó todo. Y es que aquí llegamos al corazón del asunto. Hay una diferencia abismal entre rentar un cuartito y portarte como si la casa fuera tuya. En la jerga legal peruana, por un lado tenemos al poseedor inmediato. Este es el que vive ahí físicamente, sí, pero reconoce que hay un dueño legítimo por encima, como cuando pagas la renta. Y del otro lado del ring tenemos al poseedor con animus domini, el que no le rinde cuentas a nadie y actúa exteriormente como el único amo y señor. Bueno, agárrense porque aquí es donde el caso de los Juncor se cae a pedazos. Resulta que en un juicio previo, allá por el año 2000, el mismísimo Rafael Juncor dio su testimonio. Y en esa declaración oficial, escuchen esto, él mismo admitió explícitamente que ocupaba la casa como inquilino de la familia Cepeda Izaga. Hasta habló de pagar recibos de alquiler. Y ¡boom! Con esa simple frase, él solito se etiquetó automáticamente como poseedor inmediato. Al reconocer a los dueños originales, hizo trizas para siempre su requerido animus domini. No se comportaba como dueño, era solo el inquilino. Y para su hija Gladys, la realidad fue igual de dura. Los tribunales le dijeron básicamente que ella era una servidora de la posesión, o sea, un término elegante para decir que ella solo vivía ahí por extensión al derecho de su papá. Como ella estaba bajo la subordinación de ese contrato de alquiler familiar, la fría realidad legal dictaminó que ella ni siquiera calificaba como poseedora. Imagínense, 60 años de tu vida viviendo ahí para que la ley te diga tajantemente que no tienes derecho a reclamar la propiedad. Sección 3. El giro en la Suprema, corrigiendo la ley.
A ver, las Cortes inferiores acertaron en negarles la casa, pero cometieron errores conceptuales tan graves que la Corte Suprema tuvo que intervenir. Cuando los magistrados revisaron el expediente, notaron un error garrafal. Por querer rechazar la demanda de los Junkor, los jueces anteriores declararon erróneamente que dos personas jamás podían pedir la usuficación juntas. Dijeron que la ley exigía que la posesión fuera totalmente exclusiva para un solo individuo. Hasta usaron mal unos casos del pasado para decir que la coposesión anulaba la posibilidad de prescribir un bien. Un verdadero disparate para los vocales de la Suprema. Entonces, al ver que los jueces metieron la pata tan feo al interpretar lo de la coposesión, es natural que nos surja una gran duda. ¿Significa esto que la familia Junkor finalmente logró triunfar en su agónica búsqueda de 60 años al descubrirse este error? Pues, tremendo giro en la trama, un rotundo no. De hecho, los Junkor perdieron de manera definitiva. Es un desenlace súper desolador tras 6 décadas, pero al final del día seguían siendo inquilinos sin animus domini. Eso no iba a cambiar. Pero la Corte Suprema aprovechó la gran visibilidad de este caso para establecer una corrección legal histórica. Sección 4. El precedente vinculante. Doctrina jurisprudencial. Porque la verdad, incluso en una derrota devastadora, un caso individual puede hacer historia. Aquí está la joya de la corona de esta sentencia. El tribunal dictaminó que, de ahora en adelante, no hay ningún obstáculo para que dos o más coposeedores puedan pedir la usucapión juntos. Lo explicaron de manera brillante. Si varias personas poseen algo conjuntamente como dueños, el resultado no es un imposible jurídico, es simplemente una copropiedad. Y la copropiedad es una figura legal perfectamente válida en el Código Civil peruano. Entonces, para resumir el final de este pleno casatorio, el recurso de casación de Gladys fue declarado infundado. La negativa de darles la propiedad se mantuvo súper firme, cerrando la historia de esa casa en Chiclayo. No obstante, dejaron este precedente vinculante, que es obligatorio para todos los jueces del país en casos futuros. O sea, una familia común no obtuvo la casa de sus sueños, pero el inmenso peso de su persistencia obligó a los más altos mandos a arreglar un tremendo malentendido en el sistema judicial. Todo este análisis nos deja con una reflexión final sumamente provocativa, ¿verdad? Vimos cómo la simple permanencia por décadas no borra los derechos de quien tiene su nombre en el papel, sobre todo si hay recibos de alquiler de por medio. Pero también vimos a un sistema ajustando sus propias tuercas para proteger a quienes, en el futuro, sí actúen como verdaderos dueños conjuntos. Así que les dejo esta pregunta. ¿Logra verdaderamente nuestra ley ese equilibrio perfecto? ¿Proteger a los que invierten su vida en un espacio por un lado y salvaguardar los derechos inquebrantables de los dueños registrados por el otro? Es un rompecabezas súper complejo que sin duda nos deja con muchísimas ganas de seguir aprendiendo.